Bienvenidos al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. Vimos en el último vídeo el tema de Santiago Apóstol, el hermano de Jesús y su sucesor a la cabeza de su movimiento o iglesia. Y hoy finalmente vamos a ver el tema de Pablo, Saulo Pablo. Saulo es su nombre hebreo y Pablo el nombre griego, y vamos a ver el enfrentamiento entre estas dos figuras, entre Pablo y Santiago y su movimiento o iglesia. Aquí tenemos la famosísima pintura de Pablo por el Greco, con lo cual pues vamos a ver la gran importancia que se le ha brindado a Pablo a través de la historia, muy ligado a la figura de Pedro, porque la religión cristiana presenta a Pablo y a Pedro trabajando juntos, y hay varios documentos, los Actos de Pedro y Pablo, por ejemplo, que así lo atestiguan. Y hay muchas catedrales que se llaman Catedral de Pedro y de San Pedro y San Pablo. Son figuras que van muy juntas. Aquí vemos cuando camino a Damasco, tiene la visión, Pablo, ¿por qué me persigues? Pierde la vista. Luego Ananías le ayuda a recuperarla. Aquí tenemos esa visión en Hechos de los Apóstoles, en la cual cuando se dirige de Jope a Cesarea para visitar al centurión Cornelio, tiene una visión en la cual baja del cielo una mesa llena de alimentos impuros según la ley judía, como es el caso del conejo que vemos ahí, o de la langosta, que son comida impura. Y entonces dice, pero yo nunca he comido comida impura, siempre he respetado los preceptos de mi religión. Y la voz, que supuestamente es la del Señor, le dice que coma, que no hay nada impuro. Y aquí vemos a Pablo arrestado en Jerusalén. Bien, esa visión de Pablo trabajando de común acuerdo con Pedro y con Santiago y con la iglesia de Jerusalén, ¿es correcta? No, yo creo que no es correcta, eso es bastante evidente. Miraremos primero las diferencias ideológicas muy fuertes entre, por un lado, Saulo Pablo, Saulo en hebreo, Pablo en griego, y el movimiento de Pedro y Santiago. Para Pablo, la ley de Moisés ha sido reemplazada por la gracia y por la fe en Cristo y en su resurrección. La ley de Moisés, la Torá, no solamente ha sido reemplazada, sino que Pablo parece mostrar que hay cosas perversas en ella, porque dice que nos incita al pecado, que el que obedece la ley está condenado, etc. Todos esos comentarios los hemos visto en el capítulo 11 de la serie sobre las epístolas paulinas y los dioses que mueren y resucitan, donde vemos muchos comentarios en donde Pablo ataca la ley de Moisés, ataca a los judíos y ataca a Moisés mismo, cuyo velo lo que le sirve es para ocultar que su gloria está desapareciendo. Entonces, Pablo cree también en la salvación por la fe, en que Jesús es el Hijo de Dios, acepta a los gobernantes romanos, ataca a los judíos, a Moisés, como dijimos, y ha recibido las enseñanzas de Jesús a través de visiones. Ahora bien,
todo eso es contrario a lo que afirma el movimiento de Pedro y Santiago, que es un movimiento, como ellos se autocalifican, como hemos visto, como celosos de la ley, o sea, fanáticos del cumplimiento de la ley de Moisés, con sus consecuencias políticas y religiosas. Ellos son celotes, ellos no pueden aceptar el dominio de Roma porque su religión les prohíbe obedecer a otro rey que no sea Yahvé. Creen que la fe no sirve para nada si no está acompañada de las obras que manda la ley de Moisés. La fe más las obras es lo que salva. El cumplimiento de la ley de Moisés más la fe, pero no la fe sola. Para ellos Jesús no es el Hijo de Dios en el sentido literal, sino en el sentido simbólico. Es el verdadero profeta y el Mesías terrenal. La literatura judeocristiana o ebionita o nazarena, que vimos que es lo mismo, o celote, desarrolla mucho el tema del verdadero profeta, el profeta anunciado por Moisés en la Biblia, porque ellos creen que los libros judíos de la Biblia han sido en parte adulterados, por ejemplo, en la parte que ordena los sacrificios en el templo. Entonces ellos creen que el verdadero profeta tiene como labor volver a la pureza original de la fe y de la ley judía. Y además es un Mesías, pero un Mesías terrenal, que vino, fue sacrificado y en su segunda venida, porque Dios lo ha reservado, lo ha resucitado y lo ha reservado para que en su segunda venida cree en este mundo el verdadero reino de Yahvé, en donde imperarán la caridad y la justicia. Además, ellos no aceptan a los gobernadores romanos, son nacionalistas judíos, independentistas, opuestos al dominio romano y a la corrupción del templo, manejado por sacerdotes impuestos por los romanos. Y han recibido las enseñanzas de Jesús no a través de visiones, sino durante años de convivencia con Él. Son además algunos apóstoles los hermanos de Jesús. Entonces, esas diferencias obviamente van a producir todo el enfrentamiento que vimos y que vamos a volver hoy a ver. Vamos a ver algunos pasajes muy importantes sobre este enfrentamiento. En la epístola de Pablo a los Gálatas se narra el siguiente ataque de Pablo contra Pedro. Dice así: cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. O sea, Pedro en Antioquía está conviviendo y compartiendo mesa con los no judíos, con los gentiles quiere decir no judíos, pero se llena de miedo cuando llegan los enviados del jefe de Santiago. Y entonces, dice Pablo, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Cuando vi que no actuaban rectamente, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a practicar el judaísmo? Este es un enfrentamiento que va a dar lugar, según Hechos de los Apóstoles, a la conferencia de Jerusalén que veremos antes. Pero todos ven que es un enfrentamiento fuerte, con insultos, hipocresía, y además Pablo está criticando a Pedro por no respetar la ley judía, que dentro del movimiento de Pedro eso es un ataque muy fuerte. Ahora veamos este mismo enfrentamiento entre Pablo y Santiago en el templo.
según la literatura pseudo-clementina, que dentro de la literatura judio-cristiana es la más completa porque reúne mucha literatura anterior, el documentos de fines, reúne varios documentos a fines del siglo II, y obviamente que no es la única. Yo utilizo mucho la literatura pseudo-clementina, reconocimientos y homilías, y también la epístola de Santiago, que se encuentra dentro del Nuevo Testamento y que es una síntesis muy buena del pensamiento judío-cristiano. En el capítulo 70 de Reconocimientos, cuyo título es Tumulto producido por Pablo, se narra cómo después de que Santiago en el templo está a punto de convencer a los judíos y al sumo sacerdote Caifás de la necesidad de bautizarse, como el Señor verdadero profeta, o sea Jesús, para obtener la remisión de los pecados y entrar en el reino. Cuando esto ocurre, aparece Pablo, que dice este capítulo 70, atacó a Santiago y lo arrojó de cabeza desde lo alto de las escaleras, y creyéndole muerto, no ejerció más violencia contra él. Y a continuación se narra que Pablo recibe una comisión de Caifás, de sumo sacerdote, para perseguir a los seguidores de Jesús hasta Damasco, con los mismos detalles de Hechos de los Apóstoles, los 5.000 que se escapan, en Jericó la tumba que se blanquea 2 veces al año, es lo mismo. Lo único que ha cambiado es que en Hechos de los Apóstoles, este ataque que narran las pseudoclementinas no es contra Santiago, es contra Estefanós, pero luego sigue la narración igual. Y resulta que Esteban, quiere decir en griego la corona o la mitra, y Santiago hemos visto que actuaba como sumo sacerdote de la oposición y por lo tanto vestía una mitra. Entonces lo que se ha hecho en Hechos de los Apóstoles es cambiar el personaje por su apodo, pero la historia es la misma, y sean los detalles como sean, lo que muestra es esa oposición, esa confrontación muy fuerte entre la iglesia judio-cristiana de Pablo y de Pedro y de Santiago y el cristianismo paulino inicial de Pablo. En el capítulo 2, también dentro de la misma literatura de la epístola de Pedro a Santiago, se narra lo siguiente: algunos de los gentiles han rechazado mi doctrina sobre la ley, aceptando la doctrina banal y sin ley del hombre que es mi enemigo. Se refiere evidentemente a Pablo. Han intentado transformar mis palabras para conseguir la disolución de la ley. A continuación, en la epístola, Pedro repite las palabras de Jesús en los evangelios sobre la permanencia sin modificación de la ley de Moisés. La tierra y el cielo pasarán, pero ni una letra ni una tilde de la ley pasarán. Fíjense que en la lámina anterior vimos cómo Pablo está criticando en Antioquía a Pedro por no vivir como judío, siendo el judío. Y aquí Pedro se está defendiendo y dice: mi enemigo ha tratado de mostrar que yo no respeto la ley. Entonces es obvio que un tema está contestando al otro. Aquí tenemos, lo vimos en el vídeo anterior, esta pintura sobre el ataque en el templo de los partidarios de Pablo contra los partidarios de Santiago, y ahí vemos el hombre que sostiene una especie de tizón. Ese es, según las pseudoclementinas, Pablo. Ahora vamos a ver un contrapunteo, porque cogiendo toda la literatura cristiana, judeocristiana, incluso en los rollos del Mar Muerto también hay algunos aspectos, se puede establecer un diálogo
entre Santiago y Pablo. Es evidente que uno está contestando los ataques del otro. Empezamos entonces con ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras de la ley? ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Esto está en la epístola de Santiago, en el Nuevo Testamento. ¿Y a quién se está dirigiendo Santiago? Cuando es evidente que se está dirigiendo a alguien. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Y utiliza el ejemplo de Abraham. Pero está contestando a Pablo, que en la epístola de los Romanos dice lo siguiente: sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Hemos dicho que a Abraham se le tomó la fe como justicia. Pablo está tomando a Abraham para sostener su teoría de que la fe basta, y Santiago le dice, no, es lo que hizo Abraham. Estaba dispuesto a sacrificar a su hijo para obedecer a Yahvé. Ahora vamos a la derecha. Pablo en la segunda epístola a Corintios nos dice lo siguiente: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se les permite expresar. Básicamente, Pablo se está jactando por haber recibido unas visiones del Señor. Y le responde Santiago en su epístola del Nuevo Testamento, la epístola de Santiago. Pero ¿cómo puede alguien volverse adecuado para instruir a los demás mediante apariciones? Si de veras quieres trabajar por la causa de la verdad, aprende primero de todos nosotros que aprendimos de Él, de Jesús. Eso está en las pseudoclementinas. Dejen de presumir y de faltar la verdad. Esto no es sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Y finalmente, toda jactancia es mala. Pablo se está jactando y Santiago le dice, toda jactancia es mala. Tus apariciones, tus visiones no pueden compararse con lo que nosotros aprendimos en persona de Jesús. Aquí sigo con este tema, me voy a la derecha nuevamente. Dice en Corintios Pablo, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley. Luego dice que también se volvió esto para satisfacer a los otros, etc. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. Y Santiago le responde muy simplemente, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. No puedes volverte amigos de todos. Tienes que escoger unas creencias, una doctrina, un bando. Y finalmente, Pablo dice siempre en la segunda epístola a Corintios, en este caso, ¿acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Y le responde Pedro en las pseudoclementinas, observad la mayor caución en no creer a ningún maestro, a no ser que traiga de Jerusalén el testimonio de Santiago, el hermano del Señor, o de quien le suceda. En las pseudoclementinas se dice que para evitar la intervención de maestros que pervienten la doctrina, las comunidades solo tienen que escuchar a quienes lleguen con cartas del jefe de Santiago. Entonces este enfrentamiento es inocultable y no puede ser de otra manera, porque la Iglesia o movimiento de Jesús y después de sus apóstoles, hemos visto a través de todos los vídeos que tiene una doctrina que es
totalmente diferente a la de Pablo, o viceversa. Pablo está innovando, convierte a Jesús en un ser divino, mientras que eso dentro de la religión judía y dentro de los celotes de la ley es inadmisible, y así sucesivamente. Entonces, la Iglesia católica desde sus orígenes trata, sin embargo, de aparecer como la sucesora de Jesús y de sus apóstoles. Crea la doctrina de la transmisión apostólica. Un obispo tiene su autoridad porque ha sido consagrado por un apóstol, o por un obispo a su vez consagrado por un apóstol, etcétera, etcétera. Hay una continuidad, no hay dos iglesias diferentes, hay una sola. Y obviamente, a medida que va apareciendo toda esta literatura, eso se está volviendo insostenible. Y entonces aparece el documento que trata de convencer de que sí, hubo algunas diferencias entre ambos movimientos, el de Pablo y el de Santiago y Pedro, pero fueron resueltas dentro de un marco de armonía y de cordialidad. Y ese documento es los Hechos de los Apóstoles. Hay un pasaje en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles que es fundamental para transmitir esa convicción de armonía. Es el siguiente. Recuerden que ha habido ese enfrentamiento en Antioquía. A partir de ahí, entonces, los líderes en Jerusalén llaman a ambas partes para solucionar el diferendo, y Hechos de los Apóstoles narra lo siguiente. Toda la asamblea en Jerusalén guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaran las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles, los no judíos. Cuando terminaron, Jacobo, es decir, Santiago, Jacobo es el nombre hebreo, Santiago es el nombre en español, tomó la palabra y dijo: yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Básicamente lo único que piden para entrar en el judaísmo a los gentiles que deseen hacerlo, que se abstengan de comer carne que no es kosher, o sea, que ha sido sacrificada de cualquier forma sin extraerle la sangre, o que ha sido sacrificada en templos paganos. Asimismo, de la inmoralidad sexual, con todas las normas contenidas en el Levítico, y básicamente es eso. Nada contaminado por los ídolos, nada de carne con su sangre y nada de inmoralidad sexual. Por eso Santiago dice: nosotros los aceptaremos. Pero en realidad, ¿qué pasa? A través de todas las epístolas se observa que ni Pablo ni sus detractores respetan el pretendido mandato de Santiago, Pablo defiende una y otra vez que es lícito comer de todo, sin ninguna restricción. Y eso ocurre en el capítulo 14 de la epístola de los Romanos, un largo pasaje, ocurre en la primera epístola de los Corintios, en varios sitios más, y en ese pasaje que ya les narré de Hechos de los Apóstoles, mata y come. Y a su vez, los opositores de Pablo una y otra vez intervienen para decir que hay que circuncidarse, que hay que respetar la Torá, etc. Y de ahí vienen los insultos que Pablo les dirige a los superapóstoles, a los de la circuncisión, etcétera, etcétera, a los hipócritas que mantienen
necesidad de cumplir toda la ley de Moisés. Les he hablado ya del Instituto West Star de California, que tiene un método de investigar el origen del cristianismo, en donde cada documento se somete a revisión de un número muy amplio de académicos y de profesores de teología que van mirando punto a punto y al final llegan a conclusiones sobre si es verídico históricamente o no. En el caso de los Hechos de los Apóstoles, crearon a principios, en el año 2000 creo, y hasta el 2011, un seminario, así se llama, sobre los Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos el documento en que entregaron sus resultados, hechos y los comienzos del cristianismo. Y aquí tenemos la conclusión a la que llegaron, que la resumen en la contraportada de una forma muy simple. Los actos de los apóstoles no son historia. Como dice al final, esta conclusión contraviene directamente la visión de que Hechos es historia y plantea una serie de nuevas preguntas. Específicamente en el tema de la conferencia de Jerusalén, porque ellos miran punto y relato tras relato, llegan a la conclusión de que eso no tiene nada que pueda considerarse histórico. Es un relato inventado por el autor de los Hechos de los Apóstoles, que sitúan además mucho más lejos, en los años principios del siglo II y no a finales del siglo I como se creía anteriormente. Tenemos también en Hechos de los Apóstoles la leyenda del Pablo, que es un gran creyente fariseo que persigue a los seguidores de Jesús porque están violando los preceptos de la doctrina farisea. Y realmente pues esto sería muy largo de explicar aquí, pero Jan Maccoby, de quien ya hablamos, en su libro El creador de mitos, Pablo y la invención del cristianismo, ha probado con lujo de detalles que Pablo no conocía la doctrina farisea. Cuando la trata es obvio su ignorancia. Y a su vez, en un capítulo anterior que vimos, que tenemos aquí los dos perfiles de Jesús en los evangelios, ahí vimos que en realidad el que es un fariseo es Jesús. Cuando Jesús menciona puntos de su doctrina que en el Evangelio se presentan como contrarios a los fariseos, en realidad es la doctrina de los fariseos. El relato del enfrentamiento de la Iglesia de Jesús con los fariseos no es de la época de Jesús, es de finales del siglo. Es un anacronismo hacerla aparecer en la época de Jesús, porque en la época de Jesús no había ningún enfrentamiento, al contrario, Gamaliel salva de la cárcel a Pedro, los fariseos le avisan a Jesús de que Antipas quiere matarlo, etc. Y la doctrina de Jesús, al que en los evangelios le llaman más de una vez rabino, o sea, maestro, fariseo, es la de los fariseos. El seminario, de hecho, no considera histórica tampoco la conversión de Pablo en Damasco, ni obviamente que Pablo pudiera ir con cartas del sumo sacerdote a arrestar a gente en otra ciudad de otro país, porque Damasco hacía parte del reino nabateo en esa época, más bien enemigo del reino de Israel. A través de la historia, ese enfrentamiento ha tenido ecos indudablemente. Vimos ya estos dos primeros comentarios, los vimos en el último vídeo. Aquellos que son llamados ebionitas, recuerden que los ebionitas es como se conocen a los miembros de la Iglesia de Jesús. Ellos mismos se llaman ebionitas, como dijimos, los pobres.
aquellos que son llamados ebionitas repudian al apóstol Pablo, manteniendo que era un apóstata de la ley, eso nos dice Ireneo de Lyon. Estas gentes, los ebionitas, creían que era absolutamente necesario rechazar las epístolas del apóstol Pablo, a quien llamaban apóstata de la ley, eso nos dice nada menos que Eusebio de Cesarea. Y aquí introduzco algo que para mí es muy interesante, porque en los padres de la Iglesia, no solamente en Eusebio y en Ireneo, sino en muchos más, aparecen estas menciones a que los judeocristianos rechazaban totalmente a Pablo. Pero muchos autores creen que esos padres de la Iglesia escriben en el siglo II, en el siglo III, y luego a partir del siglo IV o el siglo V ya los judeocristianos pasan a la historia. Y no es así, no es así. Lo vamos a ver en el tema del Islam. Y fíjense este comentario. Este Pablo era un judío villano y perverso, dedicado activamente a cometer actos diabólicos. Mientras fue judío fue llamado Saulo. Pablo abandonó las creencias religiosas de Cristo y adoptó la de los romanos. Esto, entre otras cosas, aparece en un libro publicado en Bagdad a principios del siglo XI por Al-Jabar, un autor llamado Al-Jabar. El libro se llama Las señales de un profeta y ha sido publicado en inglés en una revista, en 1985, en una revista de la Universidad de Jerusalén, por el académico Salomón Pines, que ha hecho varios estudios sobre el judeocristianismo en la época de los árabes, que iremos viendo en adelante. Volveremos sobre este tema ahora. O sea, lo importante es que durante muchos siglos se mantiene un movimiento que es judeocristiano y que considera a Pablo su enemigo. Ahora vamos a ver quién fue Pablo el hombre. Según la historia, no según la fe. Todo esto son estudios sobre historia, no sobre fe. Los hechos que estamos estudiando suceden en la historia y por lo tanto pues podemos estudiarlo con los utensilios de la investigación histórica. No tienen nada que ver con la fe. Entonces fíjense que cualquier teoría sobre quién fue Pablo tiene que tener en cuenta una serie de incógnitas. La ciudadanía romana. Es una afirmación en Hechos de los Apóstoles. No en Pablo, es en Hechos de los Apóstoles, y se asume que tiene esa ciudadanía por venir de Tarso en Cilicia. Pero resulta que Tarso no tuvo la ciudadanía romana, sino con Caracalla más de un siglo después de estos hechos. Y eso, curiosamente, el primero que cayó cuenta aparentemente fue Voltaire en sus escritos filosóficos. Entonces hay que explicar de otra forma de dónde le viene la ciudadanía romana. Luego hay la incógnita del apoyo de los funcionarios romanos en sus disputas con los judíos. Una y otra vez se repite la misma historia. Pablo llega a alguna ciudad de Cilicia o del Asia Menor o de Grecia o del Egeo, va a la sinagoga, predica a los judíos y a los temerosos de Dios que están en el pórtico, que son los que no son judíos pero están interesados en la religión judía. Él predica, los judíos se molestan tremendamente por su prédica, lo persiguen, tratan de atacarlo y son los romanos los que lo salvan, como ocurre en Corinto, en Éfeso, en Chipre, en Jerusalén y en varios sitios. ¿Por qué los romanos son tan acuciosos en salvar a Pablo de la persecución de los judíos? Eso es otra incógnita. La familiaridad con la realeza romana. Hay varias pruebas de que
Pablo es un miembro de la realeza herodiana. Lo dice él mismo en la epístola a los romanos, en donde al final, al despedirse, dicen que le den saludos a la familia de Aristóbulo y a su hijo Herodión, el pequeño Herodes, mi pariente, dice, mi familiar. Se trata de Aristóbulo de Carcis, casado con Salomé, como vimos, que tiene 3 hijos, el pequeño de los cuales es Herodión, el pequeño Herodes, que es un herodiano y que es un familiar de Pablo. Luego Pablo hace parte de la reza herodiana. Cuando está en Cesarea custodiado por los prefectos o procuradores romanos, lo visita Drusila, esposa del prefecto Félix. Drusila es una princesa herodiana. Luego lo visita el rey Agripa II con su hermana Berenice, y tienen charlas muy cordiales con él, que no se supone que van a estar teniendo con todo preso a través de Israel. Hay una evidente familiaridad y el solo interés por visitarlo es muy revelador. Ahora, cuando los judíos tratan de lincharlo en Jerusalén, los romanos lo rescatan, y cuando está en el presidio, Pablo le dice a un centurión que llame a su sobrino, un hijo de su hermana, que aparentemente es muy influyente, porque le pide al sobrino, que el centurión lo hace pasar, lo busca, que convenza que hable con el tribuno Lisias y le explique que lo debe dejar libre, y así lo hace porque es ciudadano romano. Estamos en Hechos de los Apóstoles, y así lo hace el tribuno, le da protección y luego lo traslada a Cesarea. Pero fíjense esto tan increíble: para trasladar a Pablo y defenderlo de los ataques de los judíos, para trasladarlo de Jerusalén a Cesarea, Lisias crea una comitiva con 200 soldados de infantería, 70 de caballería, 200 lanceros y cabalgaduras para Pablo y sus objetos personales. Según Hechos 23, 25, no es un prisionero cualquiera, que seguramente no tenía más tropas con las que custodiarlo, Lisias con las que custodiarlo de un posible ataque de los judíos. Es un peso importantísimo. Luego está en Cesarea, él no va a la cárcel, va al palacio en donde reside el prefecto o procurador romano, antiguo palacio de Herodes, obviamente. Luego viene la estancia en Roma, en donde se supone que lo mandan para que responda por sus acciones como él ha pedido frente al emperador, pero allí él se le permite arrendar su casa, hacer su vida común y corriente, predicar. Solamente se le asigna un soldado que yo diría que no es para su custodia, es para su protección, porque con un soldado no se custodia a ningún preso importante, pero se le puede dar algo de protección. Todas estas incógnitas, además, que completan ese panorama de las epístolas del Pablo, predicando una y otra vez que hay que obedecer a los gobernantes romanos, porque si son gobernantes es porque Dios les ha puesto para ello, etc., nos da un panorama que no es fácil de explicar. Y aquí voy a presentar una teoría. Es difícil con todos los relatos que han ido surgiendo, tratando de ocultar muchas cosas, llegar a verdades en una forma incontrovertible, pero esta es la teoría en la que yo creo, porque explica todos estos hechos y tiene algunos sustentos. La teoría es la siguiente: todo lo que hemos visto está en las epístolas, está en los Hechos de los Apóstoles, pero hay otro Saulo que aparece en las obras, tanto antigüedades
como Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, cuya genealogía que retracé en mi libro sobre las memorias de Salomé es la siguiente. Antípater, el primer gobernador idumeo, escogido por Roma y padre de Herodes el Grande, se casó con una señora Cipros. De ahí vienen varios hijos, entre ellos Salomé, la muy importante hermana de Herodes el Grande, que se casa con Costobaro. Costobaro primero es un gobernador de Idumea, nombrado por Herodes el Grande. De ahí viene un hijo, Antípater, no confundir con Antípater, el padre biológico de Jesús. Este Antípater se casa con otra mujer, Cipros II, y de ahí vienen varios hijos, entre ellos Costobaro y Saulo, que los presenta Josefo como príncipes de la realeza y hermanos, obviamente, y tiene una hermana, también llamada Cipros III, casada con el tesorero del templo, Alexias, que tienen un hijo que se llama Julio Arquelao. Entonces ahí lo que vemos es que Saulo es un príncipe herodiano, tiene un hermano que funciona en llave con él en los relatos de Josefo, y tiene una hermana que es muy importante porque está casada con el tesorero del templo, y ese Julio Arquelao es el sobrino al que Pablo acude para que los romanos lo protejan. Y los romanos obviamente le ponen todo el cuidado porque es un personaje importante, es el hijo del tesorero del templo. Ese Julio Arquelao es el sobrino que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que hacen ese Saulo de los libros de Josefo? Nos narra que junto con su hermano Costobaro saquean a quienes son menos fuertes que ellos en vísperas de la guerra del 66. Tienen un destacamento armado que saquea, dice Josefo, a quienes son menos importantes. Pero hay un grupo que es saqueado en esta época previa a la guerra del 66 y que va a ser muy importante en la guerra, en las causas de la guerra, y es que el bajo clero, los levitas, están opuestos al alto clero y, según vimos anteriormente, han tomado el control del templo en parte, porque han puesto a Santiago, que es el que los protege, como un sumo sacerdote de la oposición, que según nos relatan los documentos cristianos de los padres de la Iglesia, puede entrar en el Santo de los Santos, vestirse de lino como el sumo sacerdote, etc. Además ha puesto un muro para que desde el palacio de Herodes no se vea lo que sucede en el templo, y finalmente prohíben que se hagan sacrificios a la salud de los emperadores o de los prefectos romanos, o que se les reciban dádivas de ellos, y todo eso es lo que desencadena la guerra. Tal parece que el que dirige ese expolio contra el bajo clero, enfrentado al alto clero herodiano, es Pablo y su hermano Costobaro. Ahora, Pablo hace de enlace entre el partido prorromano. El partido prorromano es las familias sacerdotales importantes, descendientes de Aarón, y la realeza herodiana. Entonces, a Pablo lo presenta Josefo como un intermediario entre el partido prorromano de Jerusalén y el rey Agripa II, que tiene su reino en lo que era el reino de Filipo, en el Golán, Batanea, etc., y a quien al principio de la guerra, al puro principio, Pablo se dirige para solicitarle que intervenga, y efectivamente Agripa II manda a 3.000 soldados que son vencidos muy rápidamente por la revolución judía. Y luego aparece como intermediario entre
el prefecto de Siria, Celso, que ha sido derrotado por los insurgentes y se ha retirado, y entonces le pide a Pablo que vaya a Corinto a poner al corriente a Nerón de lo que está sucediendo y solicitarle que intervenga con sus legiones. Nerón se encuentra en Corinto, no en Roma, porque está en Corinto varios años dirigiendo la construcción del canal de Corinto. Pablo, siempre según Josefo, es apresado al inicio de la guerra por los revolucionarios, cuando estos toman el Palacio Real y negocian la rendición. Pero mientras que los soldados romanos que se rinden y se les ha prometido salvar sus vidas son ejecutados, Saulo se va tranquilamente. Entonces se va y ahí viene su visita a Nerón en Corinto, donde va a ponerle al corriente de lo que sucede, y efectivamente Nerón inmediatamente trae a Vespasiano, que está con sus ejércitos guerreando en Inglaterra, y lo envía a conquistar Judea, Galilea, etc. Y a partir de ahí no se sabe nada en Josefo de Saulo, como tampoco se sabe qué pasa con Pablo después de Hechos de los Apóstoles, porque no narran cómo murió, ni en ningún documento cristiano narra cómo murió, hasta las leyendas de siglos más tarde de que habría muerto en Roma, que son muy posteriores. Ahora, si ese Pablo de Josefo es el mismo de las epístolas y de los hechos, todo lo que vimos anteriormente como conjeturas se resuelven. ¿Tienen la ciudadanía romana? Sí, claro. Todos los descendientes de Antípater, la familia herodiana, tienen la ciudadanía romana. ¿Cómo no va a recibir el apoyo de los funcionarios romanos en sus disputas con los judíos, si es un príncipe herodiano? Familiaridad con la realeza romana son sus parientes: Drusila, Berenice, el rey Agripa II, Salomé II, Aristóbulo, todos los que mencionan son sus parientes. De ahí la familiaridad con ellos. El traslado de Jerusalén a Cesarea, pues claro, ¿cómo los romanos iban a permitir que los judíos asesinaran a un miembro de la realeza herodiana? Su estancia en el palacio y no en una prisión en Cesarea, o su estancia en Roma, con su casa y con su libertad de movimientos, y el silencio sobre su muerte, todo eso queda aclarado. Sin embargo, claro, lo ideal sería encontrar alguna prueba independiente de Josefo y de las epístolas y de los hechos, algún relato que uniera el Pablo de las epístolas y de los hechos de los apóstoles con el Saulo de Flavio Josefo, que unieran los dos. Y ese relato existe. Es el documento al que me referí antes, el de Abd al-Jabbar, publicado por Salomón Pines, de principios del siglo XI, en donde un judeo cristiano, o su secta, está contándole a los musulmanes la historia de Pablo, con los insultos que vimos antes, y menciona lo siguiente: menciona que Pablo incita a los romanos contra los judíos. Menciona que se vuelve amigo de la esposa del emperador Nerón, y gracias a su influencia le convence de mandar una expedición contra Israel, que realiza Tito con una gran matanza, dice el texto, y regresa con muchos objetos. Ahí está, es lo mismo que nos narra Josefo. Pablo está convenciendo al emperador de que mande a Vespasiano y después a Tito para
combatir a los insurgentes y los está incitando contra los judíos. El Pablo de Al-Jabar expone la misma religión del Pablo de los Hechos y las Epístolas, es obviamente el mismo, y en especial condena la Torá, la ley mosaica, como demoníaca. Y finalmente es crucificado por Nerón como impostor, porque el relato dice que en un momento dado Nerón se da cuenta de que Pablo es circuncidado y que es de religión judía y no de religión romana como le había hecho creer. Se siente engañado. Lo más probable es que cuando Nerón se entera, esto es una conjetura obviamente, pero yo creo en ella porque explica las cosas. Cuando Pablo llega a explicarle a Nerón lo que está pasando en Jerusalén, y Nerón sabe que Pablo estaba con los soldados que se rindieron porque se les iba a perdonar la vida, y a todos los mataron, y a Pablo lo dejaron en libertad, monta en cólera y acaba con Pablo. Y es por eso, a partir de ahí, de la visita a Nerón, no se vuelve a saber de Pablo en ningún documento. Finalmente, la conclusión a la que nos lleva todo esto es evidente. El cristianismo paulino y el movimiento o iglesia de Jesús y de sus apóstoles han sido, a través de la historia, diferentes o incluso opuestos. Aquí les voy a citar a Ferdinand Christian Baur, que a principios del siglo XVIII, teólogo de historia de las religiones en la Universidad de Tubinga, en Alemania, fue el primer académico que destapó el tema de la oposición entre las dos iglesias o movimientos. Entonces, en un resumen de las teorías de Baur por el reverendo Bruce en Evidencias Históricas del Nuevo Testamento, dice lo siguiente: de acuerdo con esta teoría, la de Baur, el hecho sobresaliente del cristianismo de la época apostólica fue la contradicción radical en la visión de la naturaleza y destino de la nueva religión, dividiendo la Iglesia en dos partes, una de las cuales, dirigida por el apóstol Pablo, sostenía que el Evangelio era para el mundo y para todos, judíos y gentiles, en términos iguales. La otra, incluyendo a todos los apóstoles originales, los compañeros de Jesús de su lado, elaboró un cristianismo esencialmente judío, al insistir en la obligación perpetua de la ley judía. Esto estamos siglo XVIII, primeras décadas. Ahora nos venimos a la actualidad y vamos a leer esta información de James Tabor, teólogo y autor muy importante. Dice lo siguiente: mantengo que existió una versión del cristianismo anterior a Pablo, sostenida por Jesús y por sus seguidores originales, con creencias y afirmaciones totalmente opuestas a las de Pablo. Se trata del cristianismo perdido y olvidado de Santiago, el hermano de Jesús, líder del movimiento tras la muerte de Jesús, y del cristianismo de Pedro y de todos los apóstoles. Dice eso en su obra Jesús, como el apóstol, Pablo y Jesús, como el apóstol transformó al cristianismo. Y con esto hemos terminado. Recuerde que vimos primero las ciudades sagradas, ahora estamos viendo los personajes sagrados, vimos a Moisés, acabamos a Jesús, que es extendido a su movimiento y a su familia y a sus seguidores. Y en el próximo vídeo empezaremos con el tema del personaje Muhammad. Gracias por su atención y hasta entonces, mil gracias.